Aló. Doctor, Bueno, Continúe, doctor. volvamos entonces, por favor. A ver, cuando yo expreso el término que las personas o eran libres o eran esclavas, es haciendo una aproximación al derecho contemporáneo, porque obviamente en el derecho romano las personas no eran esclavas, es decir, los esclavos en estricto sensu no eran considerados personas, eran esclavos. No obstante, el derecho romano sí les fue concediendo algunos derechos limitados a algunos esclavos. Por ejemplo, la capacidad de testar en relación con los esclavos públicos, ¿no? Los esclavos que se consideraban pertenecientes al Estado, se les concedieron, por ejemplo, algunos derechos en materia sucesoral, por ejemplo, testar, ¿sí? O sea que también podían tener un patrimonio, pero con algunas restricciones, ¿de acuerdo? Pero dentro del contexto general de la esclavitud, en Roma, los esclavos no eran considerados personas, eran esclavos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, repito, la esclavitud tiene su origen en el derecho de gentes y en el derecho civil, ¿sí? Entonces, de acuerdo al Jujemcium, ser esclavo por cautividad o por nacimiento. Les explicaba que, por ejemplo, se determinó en el derecho romano y esto empezó desde la época del emperador Adriano y fue continuador de esa situación Justiniano, una especie de derecho adquirido, una figura similar a la que hoy conocemos actualmente como derechos adquiridos en relación a que si la criatura seguía la condición de la madre al nacimiento, no concebida en justas nupcias, ¿no? Porque si la criatura, el hijo, el figlio, era concebido dentro de justas nupcias, seguía la línea paterna, no materna. Si la madre había sido esclava, ¿no? En el momento del parto, por ejemplo, del alumbramiento, tenía la condición de esclava, pero había sido con anterioridad libre, tan siquiera un instante, o inclusive durante la gestación, claro, por supuesto, el hijo nacería en condición de libertad. ¿De acuerdo? Ese es un derecho adquirido que ya desde el derecho romano debemos tener presente, ¿no? El Adriano y fue continuador de ese derecho adquirido Justiniano en relación de que si la madre, así fuera por un instante, hubiese sido libre durante el periodo de gestación, así en el momento del alumbramiento tuviera otra de la condición de esclava, el hijo nacía libre, no nacía esclavo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es claro entender que en las justas nupcias la criatura seguía la condición del padre y cuando no había justas nupcias, la criatura, el filius, seguía la condición de la madre. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles eran las causales de esclavitud? ¿Cuáles eran las causales de esclavitud? ¿No? Dentro de las causales de esclavitud tenemos, por ejemplo, de acuerdo a la... De acuerdo a la reforma serbiana, de acuerdo a la reforma serbiana, de acuerdo a la reforma serbiana de Servio Tulio, ¿me están escuchando todos, por favor? Sí, señora. Ok. Sí, señora. De acuerdo a la reforma de Servio Tulio, ¿no? La reforma serbiana que dio gran importancia a los comicios por centurias del Servio Tulio, la reforma serbiana, desde ese comienzo se empezó a considerar como causal de esclavitud desde el punto de vista normativo la no inscripción en el censo. Lo que quiere decir que si el ciudadano romano no se inscribe en el censo, perdía el status libertatis, sufría una capite diminutio máxima y caía en condición de esclavo porque se presumía que el no inscribirse en el censo era el no querer pagarle tributos al Estado romano.
el eludir el pago de los tributos. Otra causal de esclavitud era el no inscribirse, no inscribirse en el censo, por supuesto, y la segunda era la no prestación del servicio militar. En Roma prestar el servicio militar era realmente un honor. Se concebía como un honor prestar el servicio militar y quien eludiera la prestación del servicio militar caía en esclavitud. Por ejemplo, la no cancelación de una obligación pecuniaria, de una creencia, en 90 días después de la condena de la damnatio, 90 días, 3 meses después de la condena de la damnatio, cuando el deudor había sido obligado en virtud del nexum, era causal de esclavitud. ¿Se entiende esta, por favor? ¿Todos entienden esta, por favor? No, la última, profe. A ver. Por favor. El nexum era... Esta era la causal a ver, el nexum era un contrato literis, mediante el cual el deudor se obligaba a cancelar la obligación y en caso de no cancelarla podía ser objeto de esclavitud para que pagase la obligación contraída. Entonces, 90 días, 3 meses después, sí, John, Astrid, Carlos, Esmeralda, Michelle, 90 días después, 3 meses después de haberse dado la damnatio, ¿no? La condenatio, la damnatio, o sea, la condena por parte del magistrado, en virtud del nexum, si no había cancelado la obligación, el deudor caía en esclavitud. Por eso es que precisamente los paterfamilias, en virtud de ese poder de la potestad, entregaban a sus hijos en condición de esclavitud para que pagaran la obligación para ellos no perder el status libertatis y caer en esclavitud. Otra causal de esclavitud era cuando el ladrón era capturado en fragancia infraganti, caso en el cual, en virtud de la adjudicatio, era adjudicado a la víctima del robo. Era otra causal de esclavitud. Ahora, repito, el nexum se trató de un contrato de enajenación. ¿Saben qué es un contrato de enajenación, no? Jóvenes, un contrato de enajenación es un contrato de venta que establecía, que determinaba la sujeción personal del deudor y de su familia incluso, en el entendido de que el deudor no pudiese pagar la obligación, no pudiese cancelar la obligación. Inclusive, algunos estudiosos del derecho romano consideran que el concepto del nexum permitía al acreedor tener el derecho de proceder contra el deudor que no había cancelado la obligación sin acudir necesariamente a la manus inixio. ¿Qué era la manus inixio? Era colocar la mano sobre su deudor. Sino en virtud del nexum, de forma directa, sin colocar la manus inixio, podía tomarlo en condición de esclavitud. Bueno. Doctora, qué pena, una consulta. A ver, dime. Cuando el ladrón era capturado en fragancia. En flagrancia, infraganti. Se convertía o pasaba a condición de su víctima, de esclavo de la víctima. Sí, lo que pasa, a ver, en términos, John, en términos prácticos sucedía lo siguiente. El ladrón que era capturado infraganti, es decir, en el momento de la comisión del delito, ¿no? Del hecho punible, entonces era conducido ante el magistrado.
¿sí? Sí, Ante sí. el juez, ante la autoridad jurisdiccional. Y el magistrado, a solicitud de la víctima del hurto, Ujú. podía, en virtud de la adjudicación, adjudicarle el ladrón a la víctima del robo para que en condición de esclavo pagase el daño que le había causado a la víctima. Sencillito, ¿cierto, John? Sí, señora. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Gracias. Con muchísimo gusto. En materia de deudas, el derecho romano, sobre todo el derecho romano arcaico, primitivo, era muy inflexible, ¿sí? No cabía realmente el subterfugio de una quiebra, ¿no? Es decir, mecanismos para eludir, eh, fraudulentos, engañosos, de simular una quiebra cuando realmente no se estaba en quiebra. Y dentro de ese contexto, si eso se probaba, si se probaba, por ejemplo, que el deudor había empleado maniobras fraudulentas, engañosas, para simular una quiebra, se podía tomar en esclavitud a esa persona e incluso a su mujer y a sus hijos para satisfacer las obligaciones a favor de los acreedores. ¿De acuerdo? Bueno, con la evolución del derecho romano encontramos otras causales de esclavitud. ¿Sí? Otras causas de esclavitud. Por ejemplo, en la época de Justiniano, ¿saben qué fue Justiniano? No, Justiniano fue un emperador romano de Oriente. Hubo unos esclavos que se consideraban esclavos del Estado, que eran sometidos al trabajo forzado, al trabajo forzado, por ejemplo, de las minas, ad para metalum para los metales, ¿sí? O a las fieras, ad bestias, bestias, ¿sí? Ad metalum, ad bestias. Estos esclavos carecían de un dueño particular, realmente eran del Estado romano y se consideraban también por algunos autores como los llamados esclavos de la pena, esclavos de la pena. ¿De acuerdo? Bueno, posteriormente Constantino, que fue un emperador de Oriente, Constantino, emperador de Oriente, además que fue el que cristianizó el imperio romano, ¿no? En Oriente específicamente, pues en Constantinopla, el nombre de Constantino, el nombre de Constantinopla viene por Constantino, derogó la condenación de esclavos ad bestias y ad metal. Justiniano, con el propósito de evitar la disolución de los matrimonios, decidió que la pena ad metallum, es decir, para las bestias, no hiciera perder la libertad. Y posteriormente Justiniano abolió estos esclavos considerados para la pena, ad metallum. ¿Sí? Ad metallum derogó, ¿no? Ese tipo de esclavitud, esa clase de condición de esclavos que eran dedicados para las minas, para la explotación de las minas. Bueno, en síntesis, el esclavo entonces carecía de derechos ¿qué? Políticos, civiles, de derechos frente a la familia y sufría lo que se denominaba una capitis de minucio máxima. Recuerden entonces que se era esclavo por cautividad, o sea, en virtud de la justum bellum, o se era esclavo de nacimiento, de nacimiento,
Recuerden ustedes que aquí el concepto de las justas nupcias es vital porque sencillamente los hijos habidos dentro del matrimonio, dentro del jus connubii, el matrimonio, las justas nupcias, estos hijos seguían la condición del padre. Si eran habidos por fuera del matrimonio, seguían la condición de la madre. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? No, Preguntas, señora. por favor. Una pregunta, Bueno, ustedes, Constantino. a ver, dime, es que te escucho cortado, a ver, entrecortado. Dale, Constantino, una ¿qué? Perdón. pregunta. Constantino, él promulgó ¿Quién? una ley que declaraba que era como natural del hombre que el padre diera muerte a su hijo, ¿sí? Constantino, ¿qué me repites, por favor, si eres tan amable? Constantino promulgó una ley cuando él era emperador que creo Una constitución imperial, sí. que él declaraba que era como natural del hombre que el padre diera muerte a su hijo. Mira, lo que pasa es que, y lo empecé a citar al comienzo de esta sesión, de la sesión anterior, el derecho primitivo romano, digamos, el derecho arcaico romano, primitivo en sus inicios, permitió, facultó al pater familias dar incluso muerte a su filius, a su hijo, entregarlo en condición de esclavitud. Sin embargo, que fue el que cristianizó el Imperio Romano, empezó a limitar esos derechos omnímodos, absolutamente ilimitados, que anteriormente tenía el pater familia frente a sus hijos. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, porque Constantino eh, cristianiza el imperio. Los dioses que anteriormente se conocían o a quienes se les rendía culto fueron proscritos realmente, y se empieza lo que se llama el monoteísmo, porque se empieza a adorar y alabar un solo Dios, un solo Dios. Dentro de ese contexto, entonces, con Constantino empieza un proceso de humanización del derecho romano. Y precisamente Constantino lo que hace es prohibir, ¿no? Limitar esos abusos que tenía el pater familia sobre sus hijos, sobre la domus, ¿no? Finalmente, Justiniano, emperador romano, que trata de unificar el imperio desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista jurídico, desde luego también, es un continuador de las ideas de Constantino y es un emperador que sigue la línea de humanización del derecho. ¿Es claro, por favor? Sí, señora. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, Claudio, ustedes saben quién fue Claudio, ¿no? Sí, señora. ¿Han escuchado la serie Yo, Claudio, de la BBC de Londres? Claudio Bueno, Claudio era un tío de Calígula. exacto, Y fue perfecto. emperador y fue el que Claudio, mandó a asesinar a Calígula. perfecto. Cuando asesinan a Calígula, porque Calígula en sus comienzos, ¿no? Fue un muy buen emperador, pero posteriormente se volvió un tirano de mente, absolutamente déspota. Eh, Era loco. entra la guardia pretoriana al palacio y encuentra muerto el miedo, el susto, a Claudio, ¿no? Detrás de las cortinas, escondido detrás de unas cortinas de palacio, muerto del miedo, porque además era una persona con problemas de salud, tenía problemas para hablar, era un tanto tartamudo para poderse expresar adecuadamente, y lo proclaman emperador, y finalmente el Senado romano le confiere esa calidad de emperador, ¿no? Eh, eh, cataloga como emperador, le da esa facultad, le da ese ropaje emperador.
¿de acuerdo? Claudio, que era de la dinastía Julio Claudio, ¿no? Consideró a través de observando, tomando en consideración un senado consulto claudiano, que la mujer sui iuris es aquella mujer no sujeta a patria potestad e ingenua, o sea, que no había caído en esclavitud, que a sabiendas de su condición de ser mujer sui iuris e ingenua, ejerciera el comercio, o conviviera con un esclavo, un esclavo de otro dueño, de otro dominus, posteriormente, con 3 requerimientos que el amo de ese esclavo le hubiese hecho, si seguía con ese comportamiento, con esa conducta, era causal de esclavitud. ¿Se entendió esto? Un senado claudiano, observando un senado claudiano, un senado consulto claudiano, la mujer sub iuris e ingenua, que a sabiendas de su condición ejerciera el jus commerci y conviviera con un esclavo, con 3 requerimientos sucesivos que hiciera el dominus de ese esclavo, si continuaba con esa conducta, era causal de esclavitud, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, sigamos, por favor. Debemos decir que, pues en relación con el dueño, el esclavo era considerado como un bien, ¿cierto? Como un bien, como otro bien de carácter patrimonial. En ese contexto, entonces el dueño podía disponer de ese esclavo porque era considerado otro bien. Podía disponer de él libremente, ejercía sobre él una potestad dominical, escriban potestad dominical, que no es específicamente igual a la patria potestad. No me la vayan a confundir porque en estricto sentido no es lo mismo. Realmente no es la patria potestad específica que ejercía el pater familia sobre, sobre sus hijos, sobre todo los alieni iuris, sino es una potestad dominical, que es similar a la patria potestad, pero que en estricto sensu no es la patria potestad que ejercía sobre los filios. Se conocía como potestad dominical, o también algunos romanistas le denominan magistratura doméstica, por cuanto tenía un poder ilimitado sobre el esclavo. Si lo tenía en virtud de la patria potestad en las épocas arcaicas del derecho romano, del derecho primitivo, sobre los hijos, pues imagínense ustedes todo el derecho que tenía frente a los esclavos, en virtud de esa potestad dominical que tenía, esa magistratura doméstica, esa potestad dominical que tenía frente a los esclavos. En relación con sus bienes, el esclavo carecía de patrimonio, no tenía patrimonio, y era un instrumento de adquisición para su dueño. No obstante, debo hacer la aclaración, hubo algunos esclavos, específicamente los esclavos del Estado, pertenecientes al Estado, que el derecho romano les concedió la facultad de testar y la facultad de testar. Y si les concedió la facultad de testar, fue que les concedió la facultad de tener un determinado patrimonio. ¿De acuerdo? Un determinado patrimonio, y sobre ese patrimonio poder testar. Era una excepción realmente, porque en general los esclavos carecían de patrimonio, no tenían patrimonio. Y en relación con la sociedad, pues el esclavo era un capitis de minutus, ¿no? Que carecía de derecho frente a la familia, frente al matrimonio, frente al culto doméstico, no podía ejercer cargos públicos, se obligaba de forma natural, señor. Encontré también que tampoco podía comparecer ante la justicia y que el dominio podía ser solamente de una persona o de un colectivo de personas. Perfecto, sí, claro. Sí, porque pues básicamente no tenía ese derecho como tal. ¿De acuerdo? Bueno,
En algunos casos, el esclavo podía responsabilizar a su amo. Por ejemplo, cuando el amo le encomendaba el comando de un navío, de una nave. Entonces, en caso de algún daño o perjuicio que se ocasionase a terceras personas, no era responsable el esclavo, sino responsabilizaba de forma directa a su dominus, a su amo, ¿no? Cuando el amo había hecho a su esclavo comandante de una nave, ¿no? Es el caso específico. Cuando el patrono, el patrón, el amo le encomendaba una gestión para un negocio determinado, por ejemplo. Entonces, se responsabilizaba era el amo y no al esclavo. Cuando el amo se aprovechaba, por ejemplo, de alguna gestión de su esclavo, entonces se responsabilizaba el amo y no el esclavo. Es otra posibilidad. Por ejemplo, cuando el esclavo cometía un delito por negligencia o imprevisión de su amo. ¿Se entiende esto? El esclavo incurría en un acto ilícito por imprevisión, negligencia, impericia de su amo. El amo podía, en virtud del abandono nupcial, ¿no?, entregarlo a la víctima para que a través de él se indemnizaran los daños que se le habían producido. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo termina la esclavitud? ¿Cuáles son las causales de emancipación de los esclavos? A ver, ¿quién habla, por favor? ¿Quién quiere? ¿Los demás dónde están? ¿Se fueron? A ver, yo miro acá porque es que yo no veo sino a John, a Street. Aquí hay un Mateo Díaz. Hay la imagen de una persona. ¿Quién es Mateo Díaz? Por Aquí estoy, favor. yo estoy aquí. Yo No, estoy porque acá. es que Guillermo veo una imagen está acá. veo la imagen de un señor. Sí, soy yo. Aunque no parezca ser. En Mateo Díaz veo la imagen de un señor. Sí, es que soy yo. Bueno, Soy yo, Mateo. Sino que es que no tengo cámara en el momento, solamente tengo micrófono. ok, perfecto. Bueno, no se me vayan a ir, por favor. Causales de emancipación. Por ejemplo, les voy a dar una rápidamente. Cuando el amo compartía la mesa con su siervo. ¿Sí? El amo se sentaba a la mesa a merendar con su esclavo. Era causal de emancipación. A ver, ¿quién me da otra, por favor? A ver, a ver, Camilo, Señora, regálame una causal de emancipación, por favor. cuando era Es decir, determinada por una autoridad, era cuando determinada por decreto imperial o por decreto de una persona de autoridad en el imperio en este caso o en la esta, daba como el permiso de que dejara de ser esclavo. le concedía la libertad mediante Sí, decreto. Ok, perfecto. Gracias, Camilo. A ver, Nicolás, ¿dónde está Edgar Nicolás? Nicolás, ¿dónde estás? Yo encontré una que decía vía testamento y aprovecho de una vez para decirle, profe, que nos quedan 9 minutos. Sí, vía testamentaria. ¿Por qué? Porque resulta que, Carlos, el amo podía testamentaria emancipar a su esclavo, vía testamentaria. Entonces, una vez muriese el amo, se miraba el material, se miraban las disposiciones contenidas en el testamento y si dentro de ellas estaba que había emancipado a un esclavo o a un número determinado de ellos, inmediatamente se les concedía la libertad y pasaban a condición de libertos. Uno podría afirmar, Liberto es la persona que había sido esclava, pero que se le confería posteriormente la libertad. Otra causal, por favor. uno podría afirmar ahí que es La mayoría de edad. por la extinción de la propiedad del bien sobre la persona, o sea, por la extinción de la persona propietaria del bien. O sea, que no es obligatorio, pero pues. ¿Por prescripción?
Sí, porque No te pues si entiendo es, esa. o sea, si el dueño fallece, digamos, no puede ejercer la propiedad del bien porque era considerado un bien, salvo Mm, si no estuviera decretado en herencia, no sé. Eso, Bueno, el digamos, bajo la fenómeno, lógica que sí, uno la ve. realmente la encontraste en Petit, supongo que la encontraste en Petit. A ver, lo que sucede, Carlos, es que el fenómeno de la prescripción también se aplicó a los esclavos. El fenómeno de la prescripción también se le aplicó a los esclavos. ¿Sí? Dentro de ese contexto, entonces, si un esclavo había sido objeto de posesión, ¿no? Por parte de otro sujeto de derecho, otro ciudadano, y el verdadero titular del derecho de dominio no buscaba a través de la acción reivindicación que ese esclavo volviese a su poder, lo podía perder por el fenómeno de la prescripción, porque claramente como los esclavos eran bienes, también se podían perder por el fenómeno de la prescripción. Cuando el titular de los mismos no hacía nada para recuperar la posesión de ese esclavo. Bueno. ¿Ahí pasaba el dominio al Estado o simplemente quedaba libre? No, si había posesión por parte de otra persona, de un sujeto de derecho, pasaba a la titularidad de esa persona que había hecho posesión frente al esclavo. Si el Estado era el que tenía una posesión frente a ese esclavo y el verdadero titular no le reclamaba al Estado que le reivindicase, ¿no? Que le devolviera, que le permitiera, ¿no? De nuevo, tener la posesión sobre el mismo, pues entonces la prescripción operaba a favor del Estado romano. Okay. Bueno, sigamos por favor. ¿Qué otras causales? La mayoría de edad. La mayoría de edad, ¿no? La mayoría de edad, ¿cómo es eso de la mayoría de edad? Pues yo encontré que cuando, cuando el esclavo cumplía alguna edad establecida, recuperaba su plena capacidad. ¿Existía la emancipación automática? Sí, ipso iure. No, realmente ahí hay una ligera confusión. Lo que sucede, John, Sí. si el esclavo había sido entregado sujeto a una condición resolutoria, en ese evento sí, a una condición resolutoria. Por ejemplo, si el esclavo había sido entregado para pagar una pena, ¿no? Para pagar una indemnización por concepto de una obligación que había adquirido su amo por un tiempo determinado, como podría ser cierta edad, y el esclavo cumplía esa edad, inmediatamente se resolvía, ¿no? Esa enajenación entregada a la víctima, por ejemplo, del robo, o al acreedor para que se pagara la obligación, y en ese evento el esclavo retornaba a la manus de su dominus, de su amo. Pero en principio no podemos decir que porque el esclavo lograba una determinada edad, era emancipado, porque además el esclavo no era considerado persona. ¿De acuerdo, John? No era considerado persona. Entonces no podemos decir, la mayoría de edad en Roma se adquiría a los 25 años. Entonces no podemos decir que el esclavo, por cumplir los 25 años, inmediatamente queda emancipado. No, no era causal de emancipación. No era causal de emancipación. Era causal de retorno a la posesión de su verdadero dominus, cuando había de su original dominus, de su original amo, si había sido entregado por este para pagar una obligación hasta determinada edad del esclavo, que es diferente, pero no era causal de emancipación. Ok, gracias. Bueno, sí señor, con gusto. Veamos entonces rápidamente el status civitatis. Profe, creo que ya se va a acabar la sesión. Queda como 3 minutos. Ok, veamos rápidamente el status civitatis, por favor. El status civitatis era la condición de ciudadano romano, ¿no? A ver,
la ciudadanía romana se podía adquirir por nacimiento o por concesión del Estado romano. Si era ciudadano romano por nacimiento, cuando se daban las condiciones y los requerimientos de las justas nupcias. Por ejemplo, la ley Minicia, con M, Minicia, estipuló que el hijo de peregrino, ¿quiénes eran los peregrinos? Los extranjeros, seguían la condición de su padre, aunque la madre fuera romana al momento de su alumbramiento, al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque sencillamente el jus peregrinum, el derecho peregrino, específicamente el derecho de gentes, consideró a los extranjeros, o sea, a los peregrinos los catalogó como personas y como ciudadanos no romanos, pero con unos derechos de ciudadanía propios de la provincia, bueno, en este caso no de la provincia porque no era una provincia romana, sino de la región de donde provinieran. ¿Se entiende esto? Sencillamente los peregrinos eran considerados personas, ciudadanos, no con ciudadanía romana, corrijo, pero con derechos otorgados bajo el Jus Gemsium, no bajo el Jus Quiritarum, porque no eran ciudadanos romanos, y en ese orden, si se casaban, los hijos seguían la condición de su padre, ¿no? Y si no, pues seguían la condición de la madre, ¿no? Aunque la madre hubiese sido romana al momento del nacimiento. O sea, siempre seguían la condición del padre, siempre que el hijo fuera ese peregrino. Así la madre tuviera la condición de romana, de ciudadana romana al momento del nacimiento. ¿Me enviaron algo? Sí, profe, le envié por si de pronto se llega a cortar, porque ya se va a cortar el vínculo de la tercera. Sí, bueno, vamos entonces a una tercera sesión y damos unos 15 minutos de clase. ¿Listo? Bueno, vale. Listo. Hagámosle para terminar este tema entonces. Esperemos que se corte entonces. Gracias, Carlos. Si la madre, repito, si la madre al momento del nacimiento, siendo ciudadana romana, era por fuera del matrimonio,